Bueno, nuevamente les damos la bienvenida a las personas que en este momento se vinculan con la transmisión. Un saludo muy cordial. Hoy estamos con un par de invitadas que yo sé que les van a encantar porque son expertas en la materia y que vienen directamente desde la firma Moreno Trujillo Abogados. Antes, recordarles que estamos con la producción de magentaradio.com y también con la alianza entre la Academia Virtual Cascabelo e Industrias Cascabelo. Así que, sin más preámbulo, pues darle la bienvenida a la doctora Gina y a la doctora Astrid. Muy buenas noches. Buenas noches, don William. No, William, buenas noches. Buenas Muy, noches a muy todas las buenas personas que noches. están conectadas. Bueno, más adelante las vamos a saludar a todas esas personas que han cumplido con esta cita y que yo sé que les va a gustar el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Así que, mi querida doctora Astrid y mi querida doctora Gina, el tema de los contratos laborales es un tema bastante álgido y complejo, sobre todo después de la pandemia, ¿cierto? Y en este tema de la reactivación económica, pues más todavía, ¿cierto? Entonces vamos a entrar directamente en materia y para eso me quiero referir inicialmente con la doctora Gina y es preguntarle cuáles son las formas de contratación laboral que hay en este momento en Colombia. Bueno, William, digamos que este webinar precisamente se trata de conocer cómo se contrata laboralmente en Colombia. Y aunque pueda parecer muy obvio y aunque pueda parecer una pregunta muy elemental, es necesario decirle a la gente que en Colombia se contrata laboralmente a un trabajador a través de un contrato laboral. Eh, ¿Por qué se hace esta acotación o esta precisión? Porque pues se ha encontrado que con el tiempo se han venido dando otras formas de contratación que son civiles, que buscan, digamos, de alguna forma desfigurar lo que es en realidad un contrato laboral. Digamos que es importante para el público que está hoy conectado y para las personas que son empleadores y que son trabajadores que conozcan este tema de la contratación laboral, porque precisamente estas dos partes son las que como elementos de este contrato pues lo conforman, ¿no? Sí, doctora Gina, una preguntita así muy corta y es, mencionaste que pareciera algo obvio, pero es que sucede que en Colombia muchas personas trabajan, pero no tienen un contrato firmado. Y eso me lleva a preguntar si un contrato de palabra existe todavía, si alguien que le promete algo, un sueldo o por una actividad a alguien, ¿eso es válido? Sí, don William, el Código Sustantivo de Trabajo, que es nuestra norma laboral estrella, es la que nos indica que existen formas de contratación laboral verbales y escritas. Ese que usted menciona está enmarcado en el contrato verbal y tiene toda la validez de un contrato por escrito. Digamos que la norma reconoce esos contratos verbales y reconoce que todas las personas que tienen un contrato verbal tienen todos los mismos derechos que un contrato escrito, solo que no están plasmados en un documento físico, sino que de palabra el empleador y el trabajador pactan algunas condiciones. Condiciones como, por ejemplo, el salario, qué tipo de salario va a ser, cuánto se va a ganar la persona, si va a ser un salario a destajo. Pactan como mínimo el lugar y las funciones que va a desarrollar esta persona. Lo importante y el mensaje que queremos dejar hoy es que en la práctica sí se da mucho, por lo menos en la contratación con las empleadas del servicio doméstico, que se hacen contratos laborales de palabra, pero el mensaje es no dejemos este tipo de contratación tan importante a la deriva de manera verbal. ¿Por qué? Ok. Porque este contrato podemos pactar cosas, pero si alguna de las dos partes decidiera un día no reconocerlo, pues va a ser muy difícil en algunos casos, mediante pruebas, demostrar cómo es que está pactado ese contrato realmente. Ok, quiero preguntarle a la doctora Astrid,
si es frecuente encontrar demandas laborales, la gente sí reconoce sus derechos y demanda a las empresas, va al Ministerio de Trabajo, o más bien se olvida de ese tema. No, por supuesto, don William, por supuesto que la gente en muchas ocasiones dejan de pronto de demandar por desconocimiento. Es que realmente una persona no exige sus derechos es porque en muchas ocasiones desconoce que los tiene, pero lo usual sí es que los trabajadores accedan al Ministerio de Trabajo, mm, tratando de convocar a sus empleadores, tratando de hacer esa cercanía, esa mediación para poder iniciar con el proceso de reconocimiento de sus derechos laborales. Ok, perfecto. Doctora Gina, ¿cuáles son los tipos de contratos que se utilizan regularmente? Bueno, William, digamos que cuando hablábamos del verbal y el escrito, hacíamos relación en cuanto a la forma, ¿sí? Que esté plasmado en un documento o que sea de palabra. Sin embargo, la norma también nos describe otros tipos de contrato. Entonces, digamos, de acuerdo con el tiempo que van a durar esos contratos laborales, los contratos pueden ser contratos accidentales ocasionales o pueden ser contratos a término indefinido o a término fijo de más de un año o de menos de un año. Digamos que esos son los generales. Y el contrato por obra o labor, que también es un contrato laboral. Digamos que entrando como en materia, por ejemplo, el contrato accidental o el contrato ocasional, bueno, lo importante también que es saber, digamos, qué necesita el empleado, ¿sí? Porque dependiendo de sus necesidades es que va a decidir qué tipo de contrato va a elaborar para su trabajador. Entonces, digamos, en un contrato accidental o ocasional que no lo permite el Código Sustantivo de Trabajo, si yo necesito contratar a una persona por un término de máximo un mes para desarrollar X labor, que es diferente al desarrollo de mis actividades normales, pues yo lo puedo hacer a través de ese contrato accidental, ocasional o transitorio. Le pongo un ejemplo. Tengo una empresa que fabrica luces para refrigeración. Yo necesito contratar a alguien que me lave la fachada de la empresa. Yo no me dedico a lavar fachadas, yo hago luces para refrigeración. Entonces yo puedo contratar a un trabajador por 30 días máximo para que me lave esa fachada. Y estoy cumpliendo con los requisitos de un contrato que es accidental y transitorio. Pero lo que no puedo es, por ejemplo, contratar a un trabajador operario para que me haga luces por un término de 30 días en un contrato accidental, porque esa sí es una actividad que se realiza en el giro ordinario de los negocios. Ok, ¿quiere eso decir que, digamos, en este tema de la flexibilización laboral, en este tema de la reactivación, opciones de contratación para los pequeños empresarios, por ejemplo, hay muchas y no dejan de ser atractivas, no dejan de cumplir con el marco legal? Creo entender que es lo que nos ha comentado. Pues es que lo que le decía a William, depende de cada empresario, depende de lo que necesite, depende de su capacidad para la nómina, depende del músculo financiero que tenga la compañía, por ejemplo, o qué tantos trabajadores necesite. Digamos que otro tipo de contrato, por ejemplo, muy usado es el de término indefinido. Nosotros hacemos un contrato a término indefinido y se caracteriza porque es un contrato que no tiene un tiempo determinado, sino que va a ir mientras exista el objeto por el que yo voy a contratar a un trabajador, ¿sí? Perdóname, yo te interrumpo. Si lo viéramos desde la perspectiva del trabajador, de la persona que mañana va a ser contratada o que le van a ofrecer un contrato, podríamos decir que el contrato a término indefinido para la persona es el más ventajoso. Pues digamos que en general todos los contratos laborales, don William, están amparados en unos beneficios, ¿sí? Entonces, cualquier contrato laboral, cualquiera que sea, le va a garantizar a ese trabajador que va a recibir como mínimo sus prestaciones sociales, va a tener derecho a vacaciones, va a tener derecho a que lo afilien al sistema de seguridad social, salud, pensión, caja, ARL, ¿sí? Pero digamos que
el tema de que sea indefinido, pues le garantiza a uno que de manera indefinida va a estar en esa empresa, ¿sí? Y también tiene unos beneficios en cuanto a las indemnizaciones por un despido injustificado, porque van a ser mejores cuando yo tengo un contrato indefinido a cuando tengo un contrato a término fijo. Entonces, ahora, por lo menos en temas financieros, es más garantía llevar una certificación laboral de un contrato a término indefinido que llevar una certificación de un contrato a término fijo de 3 meses. Entonces, sí es más benéfico para un trabajador un contrato a término indefinido. Bien, eso me lleva también a otra pregunta y es, hablando pues ya de este tema, algunas empresas suelen usar mal la figura de la intermediación laboral. ¿Eso cómo funciona? Bueno, la figura de la intermediación laboral es lo que vemos a través de las temporales. Digamos que esto son esos contratos que son accidentales u ocasionales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que reemplazar una persona que tiene una incapacidad, una licencia de maternidad, unas vacaciones, yo lo puedo hacer a través de estas temporales porque pues son para unos términos específicos. Entonces puedo contratar a alguien por lo que dura esa incapacidad. Puedo contratar a alguien a través de una temporal cuando hay un aumento de producción y yo necesito personal y lo necesito contratar eh, 3 meses, 6 meses, ¿sí? Y le puedo incluso prorrogar por otros 6 meses más en este caso. Entonces, sí se da ahí la figura de la intermediación, pero en todo caso sigue siendo una figura de la contratación laboral, es un contrato laboral como tal.